Bueno, en el día de hoy tengo otra vez a mi gran invitado, amigo. Ya lo estamos haciendo casi que mensual, Manuel. Muchos Bien. comentarios, la gente está muy apoyando que estemos hablando tú y yo aquí sobre mercados. Entonces, bueno, agradecerte una vez más y vamos a dejar para el final también darle detalles de un proyecto que estamos ayudando, o estamos colaborando con la asociación de CMT sobre un canal Discord y una información que vamos a dar al final del video. Entonces, para que se queden hasta el final. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, bien, bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación y sí, prácticamente yo creo que se puede quedar como una rutina de análisis para nosotros y bueno, colaborar, dar un granito de arena Sí, y sobre todo por lo que está con las pasando, ¿no? personas que están interesadas y bueno, siempre que todo aporte que podamos dar, este, siempre, como siempre, ¿no? Es en pro del estudio, no son recomendaciones, siempre es en Correcto. pro de que la gente entienda y se forme de la manera adecuada y acuda sobre todo a los canales serios, en donde no va a haber gente haciendo scam ni ofreciendo villas y castillas, sino que siempre es en pro de que se vaya por el camino correcto. No del famoso 50% retorno mensual. Nada, nada. Yo creo que en estas condiciones de mercado no debe haber ninguno ofreciendo nada de eso por miedo, ¿no? O por decencia al menos, Bueno, cuidado, si es creo que que tienen. sí. Bueno, ya puedes compartir pantalla cuando quieras para que, sobre todo, o sea, ahí siempre lo hemos conversado, lo más difícil que hay en este negocio es, digamos, saber cuándo es el piso o el techo de los mercados. Yo creo que eso es lo más difícil que hay y sobre todo con lo que está sucediendo, hay muchos que hacen esos llamados y bueno, yo me mantengo un poco al margen de esa situación porque obviamente la formación que también nos da el CNT nos explica por qué es muy peligroso meterse en esas aguas. Sí, mira, yo hace poco lo discutía con unas personas a las que con las que tengo una asesoría. Y bueno, más que asesoría es como una mentoría y les explicaba que bueno, que siempre en estos procesos, ¿no? Que todo el gráfico que creo que del cual hemos hablado ya en otras oportunidades, del ciclo de mercado, ¿no? Esos procesos en los que se genera la fase de acumulación, luego viene todo lo que es la parte de crecimiento, euforia, y luego esa euforia, que es un rally en el que parece que todo lo que toca genera retornos extraordinarios, muchos más que los que genera en promedio el mercado históricamente, y en el que aparecen cualquier cantidad de gurús, en donde todo el mundo cree que es una superestrella y no entienden por qué hay hedge funds que cobran tan caro si es muy fácil hacer retornos de dos cifras, ¿no? Y luego viene ese proceso, todo lo que es la parte de acumulación, y luego de esa acumulación empieza ya el drama, ¿no? Empieza ya el pánico cuando la gente no entiende qué pasa y cualquier retroceso genera alerta, ¿no? Caídas. Tenemos que entender primero que nada que los mercados se mueven en ondas, no es una línea recta, podemos ver algún gráfico de línea recta y siempre genera alerta, genera miedo, sobre todo a las personas bueno, que lo estudian seriamente. Pero bueno, digamos que el CMT yo he entendido que te da muchísimas herramientas para poder navegar, ¿no? En el mercado. Y claramente cuando tú ves el gráfico que estamos viendo ahorita, es el del S&P 500. Si lo vemos desde marzo de 2020, tuvimos ese rally gigantesco del que siempre hablamos cada vez que podemos. Y luego, bueno, esas primeras herramientas, digamos, muy básicas que nos da el CMT, de, de ya tú puedes determinar, ¿no? Ciertas alertas de que las condiciones han cambiado. O sea, sencillamente trazando una línea de tendencia,
pues una primera señal, sobre todo una línea de tendencia a largo plazo, una media móvil de largo plazo, ya es ya es una alerta de que, bueno, las condiciones no son las que estaban antes y que estamos pareciera en otra fase del mercado. Tenemos luego ese rally, vemos esta estructura que se forma acá, que no es más que una fase de acumulación, es decir, los grandes actores que operan y empiezan a acumular posiciones tras lo que fue la caída del COVID, se mantienen durante todo ese rally y comienza esa fase de distribución, ¿no? Salimos de posiciones de esos actores grandes a manos, a lo que dicen, de manos fuertes a manos débiles. Y a partir de allí, pues tenemos un mercado que está en una estructura distinta a lo que vimos esta primera, ¿no? Tenemos una estructura distinta en la que tenemos altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Y eso no es más que la descripción de lo que es una tendencia bajista. ¿Hasta dónde puede llegar? Yo nunca estoy del lado de adivinar ni de querer saber o dar un número hasta dónde, sino más bien me gusta identificar niveles de oferta y demanda, que al final es donde el precio pudiera hacer algo o pudiera contener las caídas que estamos viendo de momento, ¿no? A mí me gusta trazar, sobre todo en el largo plazo, si lo vemos en el gráfico semanal, que quita bastante ruido, yo trazo desde ese low que hicimos luego del post-COVID hasta al máximo que alcanzamos durante ese rally, y ese retroceso de Fibonacci nos da señales, ¿no? Nos da alertas de posibles niveles de soporte, y en base a eso me gusta sobre todo operar a mí, ¿no? Saber dónde puede haber alguna actividad, dónde pudiera contenerse el precio, pero al final quien tiene la última palabra es el mercado, y en función a eso yo no trato de anticiparme, sino más bien reaccionar. Es decir, a cualquier movimiento que haga el mercado trato de reaccionar, y en función de esa reacción trato de identificar niveles a donde pudiera apuntar ese movimiento, que el mercado al final es el que dice vamos para arriba, vamos para abajo. Si vamos para abajo, hasta dónde pudiera ir el movimiento. Entonces, en función de eso es que me gusta operar. De momento, S&P 500, mercado general, lo que nos describe es movimientos bajistas, es decir, todos estos niveles que están dibujados en el gráfico son posibles niveles de soporte relacionados de cierta forma con ese retroceso de Fibonacci. Y como vemos, ya perdimos la zona de los 4.000 y el precio está allí, ¿no? Pero de momento la estructura sigue siendo bajista, por lo que yo todavía no me animo a decir que ya pudiéramos tener algún rebote. Vimos que el rebote apenas que tuvimos la sesión de ayer, que pareciera que bueno, ya va a comenzar la fiesta otra vez arriba, pues hoy totalmente contrario, ¿no? Nuevas caídas, nuevas ventas, acciones perdiendo, Snapchat perdiendo o sea, teniendo pérdidas importantes. Apple, que estaba perdiendo 3 y pico por ciento durante el intradía, luego recuperó un poco, pero todavía pareciera no encontrar demanda suficiente en niveles superiores a los 4.000 para tratar de contener el precio y tratar de cambiar la estructura bajista que está describiendo de momento. Entonces, de momento, pareciera que hay más presión hacia abajo que hacia arriba. Entonces, en ese sentido, yo siempre digamos que con esa visión de que el mercado está en una estructura bajista de momento, hay que buscar con cuidado, ¿no? Entonces hay que buscar qué sectores están sirviendo de refugio dentro del mercado y tratar de buscar actores en ese lado. Es decir, las tecnológicas no es el refugio de momento, las tecnológicas son de las que más están sufriendo. El sector energía te está ofreciendo actores importantes, actores a considerar que han servido como refugio. Es uno de los sectores que mejor ha aprovechado, y eso, bueno, lo podemos ver rápidamente. Vamos a pasar rápidamente por cada uno de ellos. Vemos el sector de bienes de consumo. Vemos que dentro de las caídas, pues
pareciera que las últimas semanas pues ha sufrido, ¿no? Un poco. El sector de utilities, por el contrario, dentro de las caídas que estamos teniendo, pues el sector de utilities es uno de los refugios y dentro de, usualmente, ante caídas en los mercados, este es uno de los sectores refugios para los inversionistas. Tenemos un sector financiero en caída cerca de niveles de soporte. Tenemos un sector energía que por el contrario está haciendo nuevos máximos. Entonces, yo siempre invito a que hagamos un paneo, es decir, entendamos la condición general del mercado y en base a eso, es decir, es un análisis de lo que llaman top-down. Vemos Correcto. las condiciones generales para entender el entorno en el que estamos y en base a eso buscar estos sectores que nos puedan servir de refugio y que nos puedan permitir navegar estas aguas turbias que vemos en los demás sectores. Sector industrial en tendencia bajista, sector de materiales totalmente lateral, igual que el sector de salud, es decir, no ha tenido mini rallies, por así decirlo, durante todo lo que ha sido la caída desde el 2022 para el mercado en general, pues ha tenido una primera parte, es decir, durante las caídas del mercado, tuvimos una primera parte en la que el mercado de salud hizo un repunte, hizo un máximo histórico y a partir de allí, pues se pegó a las caídas generales del mercado y en estos momentos estamos viendo rebotes sobre esta zona de soporte. Entonces tenemos un posible pareciera que pudiéramos tener un nuevo rally dentro del sector de salud. El sector de bienes raíces, caídas también, al igual que el sector de consumo discrecionario, ni hablar del sector de comunicaciones y servicios, que esto vamos en caída libre y estamos alcanzando ya niveles de febrero, lo que fue el máximo de febrero 2020, es decir, el máximo de prácticamente lo que fue el techo para este sector en el 2020 y que cerca de esta zona ha tenido bastante actividad, pues estamos llegando a esos mismos niveles. Y el sector de tecnología que, como lo vemos aquí, perdió totalmente la línea de tendencia alcista bien empinada por ese rally tras el post-COVID y pues a partir de ahí es uno de los sectores más golpeados dentro del mercado americano. Entonces, en función de eso es donde me gusta ubicarme y posicionarme, ¿no? Tratar de buscar acciones que de cierta forma estén ofreciendo algún beneficio. Para ver otras acciones interesantes, voy a mostrar las que he compartido últimamente, tanto del largo, con sesgo tanto a la baja como a la alza. Una de las que estoy monitoreando muy de cerca es este patrón de hombro, cabeza, hombro en Microsoft. Este patrón es un patrón de reversión que lo que nos indica es simplemente un proceso de distribución tras una tendencia. Es decir, tenemos del lado alcista, del lado bajista, perdón, para marcar una reversión a la baja tras un rally alcista, pues tenemos el hombro cabeza normal. Y para marcar un cambio de reversión tras una tendencia bajista es el hombro cabeza-hombro invertido. Ambos, uno es espejo del otro y al final lo que nos describen es una fase de acumulación de distribución, perdón, en donde el precio hace máximos, pero a partir de allí no es capaz de igualar esos máximos, es decir, no encuentra demanda suficiente para continuar ese rally y más bien comienza a dar señal de posible agotamiento. Primero, posible agotamiento de la tendencia y luego ya un cambio de sentido. En este caso, el rompimiento de la línea del cuello lo tuvimos en mayo, a principios de mayo, y a partir de allí, bueno,
el casi pullback que usualmente se repite tras el rompimiento de la línea del cuello, para confirmar la resistencia justamente ahora de esa línea del cuello que inicialmente era un soporte, ahora es resistencia tras el rompimiento. Y pues nada, el precio ha tenido, las últimas 2 sesiones, ha tenido intentos, pero no ha logrado superar los 261. Entonces, mientras el precio se mantenga por esta zona, sigo apostando mi target de 200, y alrededor de los $200. Eso es este desde la perspectiva bajista. Si vemos, quería que te mencioné recientemente, tenemos, bueno, hoy caídas grandes Sí, en Snapshot. Creo que esta es una de las que tú más sigues, ¿no? Snapshot. sí. Es decir, creo que, Él si tiene mal no 80 recuerdo, y cuando tú mencionaste algo, creo que estábamos al inicio de este super rally que tuvimos aquí de 30 a 85. A partir de allí, pues otro patrón de esos que nos enseñan en el, TNT. en el CMT, de Island Reversal, ¿no? Tenemos una estructura, un rally alcista, genera luego un gap al alza en el que el precio se despega totalmente del rally que mantenía, y luego un gap bajista más o menos cerca o igual o por debajo del nivel de precio donde se inició ese gap alcista, y queda como esa isla aislada, solitaria allí. Por lo general, esto es un patrón de reversión, y pues tras cumplirse esto, hemos tenido un rally bajista totalmente. El día de hoy, pues, menos 43%, bien, bien, bien golpeado. El precio llega a niveles de 2000, de inicios de 2020. Entonces, bueno, creo que es bien importante, sobre todo, entender que, bueno, que mientras más te prepares, más herramientas puedes tener para tratar de prever, mantener una posición durante todo esto. Es decir, ya tú con estructuras que te van describiendo posible reversión, tú puedes gestionar tu riesgo y decir, bueno, ya aquí tras este gap, ya yo creo que ya no tiene sentido que sigamos en esta posición. Otra de las que compartí hoy, de hecho, hice una actualización de la posición. Esta Eli Lilly and Company, una acción que vengo siguiendo desde este primer rompimiento que tuvimos acá. Me mantuve en el rally, salí en lo que empezó el precio a retroceder hacia el nivel de soporte, y ahora está, pues, con la vela de hoy, confirma el rompimiento por fuera de ese triángulo ascendente. Entonces, nuevamente estoy montado dentro de la compañía. Es una compañía que está dentro de todas las caídas del mercado. Pues fíjense que el retroceso ha sido pequeño y ha sido contenido alrededor de esta zona de soporte, y más bien ante caídas el precio pues se ha mantenido bastante estable. Entonces esta es otra de las compañías que vengo siguiendo de cerca. Eh, Habíamos la hablado otra es, de la sí, última vez claro. que conversamos, porque estoy viendo un ligero, digamos, cambio en el dólar index. Ah, sí, Habíamos conversado un cierto. poco de la última vez que nos veamos. Yo creo que es un factor importante. Estamos viendo, pareciera que los máximos que ha tocado quizás eran un poco insostenibles. Entonces, Correcto. este, eh, Bueno, y de hecho, creo que cuando hablábamos de que estábamos en niveles de 2017 sí, máximos. Estuvimos conversando tal cual lo que comentas, de que era muy difícil que el dólar se mantuviera allí, sobre todo
para un tema de commodities, ¿no? Es decir, necesitamos que las economías se muevan y con un dólar tan caro era bastante complicado para que la economía siga rodando. A partir de allí, fíjate que pues nada, superamos esos niveles, pero inmediatamente lo que pareciera es que vamos a tener un cambio de orientación y pudiéramos ver un retroceso del dólar, es decir, ya tenemos este choque en resistencia y pues comenzamos a buscar de aquí para abajo cualquier nivel, es decir, podemos ayudarnos inmediatamente, vamos a hacerlo acá rápido. Si trazamos acá, si trazamos un retroceso Fibonacci, podemos ver estos primeros niveles en los que Imagínate, pudiéramos ver el precio el 50% llegar, está en ¿no? 97, o sea, imagínate, todavía hay Y espacio. vemos que, bueno, que al final los niveles donde se dibujan, el precio ha tenido bastante actividad, es decir, alrededor en el nivel 38, fíjense que el precio en este punto, pues estuvo ahí un rato, ¿no? Alrededor de los 99, que no podía superar los 100, hasta que finalmente explotó de los 100 y alcanzó este nuevo máximo, ¿no? Que hizo. Entonces, es decir, hay bastante espacio y margen todavía hasta los 99. En Forex, este movimiento que lo vemos apenas de $2 es bastante serio. Es decir, no, a diferencia de las acciones, en donde de repente un movimiento de $2 no es algo tan grave dentro de la acción, en Forex pues son unos cuantos pips y se traducen unos cuantos, Sí, sí, unos sí. cuantos millones, ¿no? A nivel institucional. Luego, bueno, exacto, el 50% tal como como lo comentas, hasta el nivel 97. Es decir, tenemos bastante margen para que el dólar recorra todavía niveles inferiores. Eh, creo que alrededor, de hecho, si lo vemos acá, el dólar donde más se ha mantenido desde el 2015 es alrededor de esta zona, entre 98 y $96. Pareciera que es el nivel donde mayor eh, congruencia hay entre oferta y demanda, ¿no? Niveles aquí arriba vemos que se Y mantienen y se eso sostienen poco. en la teoría favorece a los commodities, o sea, viendo un dólar un poco más débil, obviamente ayuda al rally que han mantenido los commodities, energía, etcétera, que pudiesen todavía tener más Extenderse espacio. aún más. Correcto, este es bueno, el eurodólar también lo vimos en aquel momento y hablábamos de este soporte, ¿no? Estamos viendo, bueno, rebote sobre este soporte y lo mismo, pareciera que pudiéramos estar viendo el eurodólar volverse a montar en los 1.10 y si el rally se mantiene, pues alcanzar los 1.15 sería el siguiente objetivo. Es decir, 1.10, 1.15, entre 1.14 y 1.15 sería el segundo objetivo. Es decir, todavía estamos teniendo el rebote aquí y pues pareciera que todo pinta hacia esa dirección. Si nos vamos rápidamente a los commodities, hablábamos del rally, de que cómo pudiera favorecer ese dólar en caída o en retroceso y pudiéramos ver una extensión de este rally que tenemos en energías, ¿no? Principalmente en precios del petróleo, en el que alcanzamos un máximo y lo que estamos viendo ahorita pareciera ser una base sobre los $100 y pues nada, si el precio va por encima de los 116, pues pudiéramos ver ese rally extenderse y tratar, de hecho, superando este nivel, alcanzaríamos la extensión, es decir, llegando a este nivel, estaríamos superando la extensión 618 de Fibonacci, es decir, todo el retroceso que dibujamos desde el máximo en octubre de 2018 hasta el mínimo que tuvimos en marzo de 2020, el rally ya se comió todo esta caída y el objetivo era justamente esa extensión de Fibonacci, pues ya estamos allí.
Si ya lo alcanzó en marzo. Tuvimos precios por alrededor de los $131 por barril, pues retrocesos nuevamente y pues ya estamos bastante cerca. Si superamos este nivel, que justamente es esta resistencia que podemos dibujar aquí desde 2012, pues el siguiente objetivo sería el máximo histórico alcanzado en julio del 2008, niveles alrededor de los Bueno, 147. en nuestra próxima entrega veremos qué es lo que sucede. Manuel, nos quedan un par de minutos. Háblanos del Discord para que la gente que se ha quedado hasta este momento sepa más de esa información. Tienes un par de minutos para explicarnos brevemente. Perfecto, perfecto. El proyecto que tenemos, con el que estamos colaborando, es establecer un chat oficial del CMT para todas las personas que están interesadas de alguna u otra forma en prepararse de la manera correcta, en prepararse, ir digamos, por el camino de tomar esto como una profesión más, de manera seria y estructurada. Pues creo que el canal del CMT, primer canal oficial en español, pudiera ser una herramienta muy útil en este proceso de estudio. El canal está abierto de momento, no está limitado solamente a personas que estén inscritas en el programa de estudio, sino que también cualquier persona que quiera participar de momento y empezar a empaparse y tener contacto con grandes figuras del CMT del lado del español, grandes gestores de portafolio, grandes figuras en el lado de trading algorítmico, todo en español, pues vamos a estar ahí en ese mismo espacio. La idea es que ese espacio sirva no solo para aclarar posibles dudas sobre algún tópico, sino para compartir cualquier información relacionada, obviamente, a mercado financiero. No es un canal para ofrecer y hacer publicidad, Pero, y tener la oportunidad, sobre todo, de que alguien con mucha trayectoria y con mucha experiencia en mercados, pues pueda aclararte una duda, ¿no? Creo que es una manera mucho más directa que a través de las redes sociales tradicionales, Twitter, Instagram. Entonces, nada, están cordialmente invitados. Los vamos a aquí dejar les dejamos nuevamente el link en sí, este el video. link para que vayan. Les voy a dejar el link para que se puedan registrar e investigar más. Entonces, bueno, hasta una próxima entrega, Muchas hermanazo. gracias por la invitación. Siempre abierta Estamos a hablar de en mercado. contacto a ver cómo es el desenlace de todo este ciclo que estamos viendo. Seguro que sí. Seguimos en contacto.